A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo la buena noticia. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos y lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamen al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor, tierra entera. Alleluia, 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 Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi et Domine. Jesus said to the crowds, I am the bread of En life. aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero como les he dicho, han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Verbum Domini. Nos tibi Christe. This week the gospel reading Esta semana el Evangelio John chapter pasa por Juan capítulo 6, el gran pan de vida. very clear
tenemos una enseñanza muy clara ahí de que Jesús y la Eucaristía, que lo que nos da en la Eucaristía es carne y bebida, sacramentalmente está presente ahí, que podemos recibir hasta el día de hoy cuando vamos a misa. Lo deja muy patente en estos versículos que escucharemos pronto. Así que en versículo 35 a 40 sabemos que comenzó con la multiplicación de los peces y los panes. La Pascua judía estaba pronto. Jesús cruza el mar, el lago, vuelve a Capernaum y da estas nuevas enseñanzas en la sinagoga. Y la gente comieron junto al lago y fueron a la sinagoga. Recuerden que él se retiró a la montaña, tan solo se nos dice, porque iban a tratar de hacerle rey, de llevarlo en andas para hacerle rey. Pero Jesús estaba tratando de abandonarles en esta primera parte por fe en Él, en esta creencia en Él, en esta enseñanza de la Eucaristía. Les dice, han venido ustedes a la sinagoga no porque vieron signos, sino porque comieron los panes y se llenaron. Eso quiere decir que comprendieron la mayor realidad de los que Él trata de decirles para llevarles al conocimiento de que confían en Él. Por lo tanto, preguntaron, ¿qué podemos hacer para lograr los mensajes de Dios? Se crean en aquel que el Padre ha enviado, crean en mí, que Moisés dio a los israelitas, les dio maná, y ese no es el verdadero pan del cielo, dice Jesús. Está buscando más a un tipo de maná, tipo Moisés, pero Jesús está tratando de darles a ellos que reciban este verdadero pan de vida. Mi Padre da el verdadero pan de vida, el pan de vida que da vida al mundo. Eso es lo que Él trata de darles por mediación de fe en Él y que nos dé la vida eterna. Dice en la manera más profunda en estos versículos, si acuden a donde mí, nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Está hablando de una mayor hambre y sed. Necesitamos algo más que esto, más que el pan físico. Necesitamos algo más para vivir, lo necesitamos, pero el hombre es algo más que esto, es también algo que necesita un componente, pero necesita algo más que el Torá. Los judíos tenían las revelaciones de Dios, de los 10 mandamientos, de cómo adorar a Dios, la ley, la voluntad de Dios, pero necesitamos algo más, inclusive que el Torá. El Torá es una sombra de lo que ha de venir en Jesús. Él es la plenitud de la revelación de Dios. Él es el Torá en persona que va a saber y a conocernos, y tendremos ese conocimiento y amor de Él a consecuencia de tener una verdadera amistad, esta relación con Él, y tendremos algo más. Él trata de purificarlos y de que ellos miren a Él para los conceptos correctos. Él cruza, Jesús, el desierto, es tentado por Satanás, una de las tentaciones en que convierte los piedras en panes. Trata de, como dice el arzobispo Sheen, el ser un Mesías que tan solo hace el bien. Pero Jesús es mucho más que eso, mucho más que un maestro que hace el bien por la gente. Él es nuestro Salvador. Él va a alzarnos para tener vida eterna, para tener esta vida celestial, eterna, que comienza ahora en nuestro corazón con Dios. Tenemos sed y hambre. Estos términos de hambre y sed tratan de intensificar algo que es necesario. No tan solo que tenemos un deseo de más, es hambre y sed. Y significa esto que si no lo recibimos, moriremos. Quizás inclusive pudiéramos morir. Y es así lo que Jesús ha dicho para nosotros. Sin embargo, constantemente se nos tienta, particularmente hoy día, para empujar a un lado a Dios. Cuando lo hacemos, todos nos volvemos locos. La cultura
cada día está más neurótica y parece haber más gente que ha perdido el camino. Perdemos la perspectiva y el derecho, las prioridades correctas, las prioridades cambian de lugar, las cosas se enfatizan distintamente y vamos por detrás del oro y otros ídolos falsos. La entrevista que escuché el otro día de una persona que escribió un libro sobre la crisis de la población, no porque hay demasiadas personas, sino muy pocas. El reemplazo, las densidades que cambian, no hay suficientes personas que apoyen la economía y a los ancianos. En algunos casos es catastrófico. En nuestro propio país, la inmigración nos mantiene por encima de esta tasa de natalidad, de reemplazo, pero inclusive en el tercer mundo, donde están rebajando. Y el autor dijo que el factor único que la gente cree que algo mayor que sí mismo y están dispuestos a sacrificarse, particularmente los cristianos que tienen hijos, pero de muchas fes. Hay quienes piensan que hay algo mayor que sus placeres, hacen sacrificios por su familia, por sus hijos. Los hermanos que recientemente miraron la película La Marcha de los Pingüinos, es un documental acerca de estos emperadores, estos pingüinos emperadores y el gran sacrificio que tienen para tener una familia. Es muy difícil cuando la temperatura es 58 bajo cero, sin contar con el efecto del térmico del frío, y ver cómo se turnan. Sin embargo, hablan en la película acerca de esto y de la gran dificultad de la condición ambiental. Por último, el pingüinito va al mar, se mantiene así durante 4 o 5 años y luego es su término, es su lugar el hacerlo. Pero él ve que eso engorda el pequeño pingüino en el mar, donde puede alimentarse como quiere. Hay muchas cosas que él puede comer, pero lo importante es que él tiene que salir del mar y hacer estos sacrificios. Es parte de ello por instinto, por su naturaleza. Tenemos que ser impulsados por algo nosotros mayor. Tenemos que creer en algo que nosotros mismos, más que nosotros mismos, para que salga de nosotros y vivir una vida más plena cuando salgamos de nuestros propios intereses propios. Jean Vanier, el fundador de la gran comunidad, habla sobre esto. Dice él, es muy hermoso acerca de la cultura. Dice que vivimos en una cultura de competencia. Algunos ganan, otros pierden, pero aún más hay víctimas. Es una cultura que glorifica los fuertes, los hermosos y los proficientes y rechazan a los demás. Acabamos pensando únicamente de nosotros mismos y nos preocupamos de nuestro propio éxito, y este tipo de pensamiento y de actitud en la vida nos deja hambrientos. No estamos llenos de la vida eterna cuando pensamos en esto, ni estamos dando de nosotros mismos, ni sacrificándonos. Jesús nos pide que nos alimentamos de Él, que imitemos su vida, su misterio pascual, y la Eucaristía se nos ocurre porque tenemos que vivirla en nuestra propia vida, esta muerte y resurrección, este sacrificio de uno mismo. Él quiere que tengamos algo mejor, algo que nutra más la vida eterna, en que sabemos que es Jesús. Tenemos una relación personal y nos dice en unos propios versículos en Juan 6 que se mantengan en mí y yo en ustedes. Tenemos esta presencia mutua. Somos parte de su cuerpo místico, formamos parte de Él. Él nos dijo, vayan a vivir conmigo. Él nos quiere dar de comer consigo mismo, que nos da de sí mismo para comer. Él quiere morar en nosotros y satisfacer nuestra mayor hambre y sed dentro de sí mismo, cuando Dios hace un don de sí mismo a nosotros. Tenemos que tener fe en sus palabras hoy día. Tenemos que edificar, tenemos una edificación de nuestra vida sobre la piedra que nos dice que podemos tener nuestros problemas y asuntos a Jesús. Como católicos podemos ir
a nuestras capillas y adorarle, pero podemos recibir esta vida eterna también en el pan de vida que nos alimentará y nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed, que Jesús es verdaderamente suficiente. El mundo y el diablo constantemente está tentándonos a ir a algún otro lugar para comer y beber, que no puede satisfacernos. Él nos dice, nunca tendremos hambre ni sed si tenemos fe en Él y basamos nuestra vida en Él. Él nos promete a nosotros darnos la vida eterna, esa vida eterna que es la plenitud de la vida. Esta es una sombra, no podemos tener la plenitud de la vida sino de unas cosas de nosotros mismos. Podemos obtener esta plenitud de vida únicamente de Él. ¿Qué promesa? Tenemos gente constantemente tratando de vendernos una mejor vida, este seminario, este libro, esta nueva manera de pensar, y no, sin embargo, no pueden hacerlo como Jesús. Él nos está dando esta plenitud en su palabra, sacramento, en su iglesia actual, y nos dice que Él no rechazará a nadie que venga a donde Él, que no perderá a nadie, que se le dé a Él, que Él lo hará el último día. Qué palabras tan buenas. El mundo quizás no piense mucho de nosotros y seamos marginados. Jesús no nos rechazará a ninguno. Como cristianos irradiamos ese mensaje a otros también. Tenemos esa apertura, esta inclusividad, dando la bienvenida a todos a recibirle en el pan de vida. Tenemos esta fe que Dios nos ha llamado hoy en Él para darnos la vida eterna.